Mismo, muchas gracias. Y vos sabés que encima que yo soy sordo, Rocío, y que se escucha tan mal a veces los audios, que tengo que preguntar 2 o 3 veces. No es que a veces pregunte como diciendo esas típicas reacciones de decir, ¿cómo dijo? No, no, no. A veces yo les voy a decir, ¿qué dijo? Porque realmente no escucho. ¿Mm? Usted me va a decir, comprate un audífono. Bueno, ya me lo voy a comprar en algún momento. No tienen que ser tan sinceros ni hacérmelo recordar a cada rato. Bien, entonces ya se está grabando la clase. Bien, estamos hablando de generalidades, de por qué uno estudia este tipo de asignatura, o sea, en qué lo beneficia o en qué complementa, bien, la currícula de un bromatólogo. Bien, supónganse una cosa, ustedes tienen que ir a inspeccionar carnes, ¿no? Y las carnes tienen un gran problema. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama el pigmento de la carne? Uy, qué silencio absoluto. ¿No? ¿Sí? Parece que no. ¿Alguien que quiera participar y hacer algún comentario? Sí, alguien. No, no será agredido verbal ni físicamente. No se tomarán represalias en su contra. No sé qué más decirle. A ver, ya De son vuelta, alumnos. si es más fácil, prenden el micrófono para hacer algún comentario, una inquietud, lo que nos quieran comentar de lo que está desarrollando Roberto. Puede que sea Grisel, mioglobina. a ver, Valentina, sin miedo. Sin No, miedo. iba a decir mioglobina, pero no sé si está bien. Exactamente, es eso. Fíjate que el nombre que vos dijiste, mío, mío, significa músculo. Y la carne es el músculo transformado. Está correctamente. Y Griselda no es hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina son cuatro unidades de una estructura muy parecida a, perdón, 4 unidades, llamémosle sin miedo a equivocarnos, 4 unidades de mioglobina, bien, formarían la hemoglobina. ¿Mm? 4 unidades de mioglobina formarían la hemoglobina. La diferencia entre la mioglobina y la hemoglobina, chicos, que la mioglobina es un monómero, o sea, es una pelotita de proteína, llamémosle así, ¿no? O sea, una proteína globular. Mientras que la hemoglobina son 4 paquetitos. ¿Se acuerdan? No sé si vieron en química biológica que la hemoglobina es una proteína alostérica. Bien, son 4 unidades unidas entre sí. Es un tetrámero. Bien, pero químicamente se van a dar cuenta de que la función es la misma, transportar oxígeno. Bien, pero ya que dijeron mioglobina y hemoglobina, voy a hilar fino ahora, un cachito fino. ¿Ustedes se acuerdan qué metal tiene en el centro la hemoglobina y la mioglobina? Fíjense que les dije un metal. ¿Qué metal tiene? ¿El hierro, profe? Muy bien, el hierro. El hierro. Bien, sí, Grisel, el hierro. Resulta que ese hierro eh, es un metal muy sinvergüenza. Bien, le gusta unirse o puede unirse al oxígeno, también se puede unir al dióxido de carbono, pero con ciertas características. Se une, llamémosle así, fuerte, en forma fuerte. Fíjense que dije fuerte con el oxígeno. En forma débil con el dióxido de carbono, gracias a Dios. Por eso cuando nosotros respiramos, bien, no celularmente, sino fisiológicamente, podemos inhalar oxígeno, ese se fija la hemoglobina y la lleva a los órganos.
y cuando vuelve en la sangre venosa, llega a los pulmones, libera el dióxido de carbono porque no está tan fuertemente agarrada. Pero hay uno, bien pariente del dióxido, que es el monóxido de carbono. Y ese, bien, justamente ese es el que le encanta al hierro, bien, es un amor que tiene por ese compuesto que no lo suelta más, bien, es un amor mutuo. Entonces, al no liberarse del hierro, del monóxido de carbono, ya no se puede unir al hierro, bien, y las células mueren por asfixia, porque nadie les puede traer oxígeno. Ahora la pregunta respecto a las carnes, ¿pasa lo mismo en las carnes? Sí, el oxígeno, perdón, el hierro de la mioglobina puede unirse a un montón de cosas, bien, cambiar de forma, puede formar nitroso mioglobina, puede formar un complejo de dióxido de carbono, hemoglobina, bien, oxígeno, hemoglobina, y ustedes no sé si se han dado cuenta que supónganse que van a una carnicería, ¿no? Y el señor carnicero les dice, señora bromatóloga o señor bromatólogo, acá están las muestras de carne. O sea, esta es la carne que tengo en la heladera. Y ustedes ven bolsa de un color negro desagradable. Bien, puede ser de un color azul intenso, prácticamente negro. Bien, y cualquiera diría que esa carne está en mal estado. Bien, si la mira a simple vista, está en mal estado porque es de un color desagradable. Y ¿saben una cosa? No está mala. Cuando la carne se envasa al vacío, se pierde la capacidad que el hierro se pueda unir. Bien, entonces se va a formar una hemoglobina reducida. El hierro va a tener un color distinto que sumado a los colores de la sangre que resta y otros productos más, se va a tornar de un color azul intenso, ¿bien? Que puede llegar a parecer negro, ¿bien? Pero esto no significa que la carne esté en mal estado, todo lo contrario. Estas carnes se envasan así en una atmósfera de nitrógeno para que si haya bacterias, sobre todo las que atacan los alimentos, ¿bien? Las que sean aeróbicas o anaeróbicas, ¡pum! ¿Bien? O sea, facultativas y no facultativas, eh, ¡pum! Se mueran. O sea, no hay capacidad para que la carne se descomponga, sino que se conserva. Y ustedes me van a decir, y bueno, ¿y cómo va a vender eso la persona si tienen un olor y un color horrible? No hay ningún problema, porque el carnicero sabe lo que hace en la mañana, tal vez que él no sepa lo que sucede dentro de la carne como lo podrían saber ustedes, ¿bien? O como lo van a saber ustedes. Pero él sabe que tiene que abrir a primera hora esas carnes, ¿bien? Y dejarlas en un espacio donde entre el oxígeno. Y resulta que después de un rato la carne vuelve de nuevo al color rosado o ese color púrpura, ¿bien? Al rojo. Y ustedes dicen, oh, magia, ¿bien? Como si en la carnicería tenía negro, ahora en esta carnicería están todas bonitas, ¿bien? Están bonitas de color, tienen olor agradable. ¿Qué ha pasado? Que la mioglobina ha cambiado su color. Bien, ahora está en condiciones aeróbicas y tiene el color rosado o púrpura, bien, típica de la carne. Entonces, todo eso vamos a aprender acá, bien. Vamos a ver la química, ¿qué tiene un alimento? Supónganse, ustedes cuando ven los sellos o las que en inglés se llama fact sheet, ustedes las van a ver que dice información nutricional. Dice grasas tanto por ciento, carbohidratos tanto por ciento. Las grasas dice grasas totales, grasas cis, grasas trans,
qué sé yo, qué más puede decir, triglicéridos, colesterol, bien, porcentaje de proteína, bien, y con eso es suficiente. Lamentablemente no, bien, lamentablemente no. Yo tengo que saber, para poder entender cómo conservar y cómo proteger los alimentos, bien, la composición un poco más fina, bien, de decir solamente proteínas, bien, tengo que decir, tiene proteínas, pero esas proteínas son tales, bien, que van a producir cierto tipo de reacciones. Entonces, ahí nosotros estamos especificando, bien, cuando veamos proteína, vamos a ver proteínas de la carne, perfecto. Vamos a ver proteína de los cereales en forma genérica, vamos a ver. ¿Por qué? Y a ver, si alguno de ustedes después sigue licenciatura en tecnología de alimentos, bien, ahí va a ser un poco más extensiva cuando tengan carnes, bien, que es creo que 2 temas, industria de la carne, donde van a ver con mayor detenimiento o van a cursar química de carne, leche y huevos. Bien, entonces ahí lo ven con más detenimiento. Nosotros vamos a nombrar solamente algunas. Bien, en forma genérica les van a encontrar en muchos libros que vamos a ver sarcoproteínas. Bien, sarcoproteínas. ¿Qué es eso de la sarcoproteína? Es una forma genérica que usan algunos libros y algunos autores para referirse a las proteínas de la carne. ¿Mm? Bueno, ya está, creo que más que presentado y demostrado por qué es necesario este curso. Bien, este es un curso de química y bioquímica, o sea, muchas de las reacciones van a ser no catalizadas o catalizadas por metales, por catalizadores inorgánicos, ¿bien? Catalizadas por la luz, por la temperatura, pero otras, ¿bien? Van a ser catalizadas por enzimas. Y entonces ahí ya sí o sí tengo que hablar de procesos bioquímicos. Bien, chicos, es una reacción mediada por catalizadores y los catalizadores son, perdón, las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, ya no puedo hablar de un proceso químico, tengo que hablar de un proceso bioquímico o un evento bioquímico. ¿Bien? Por eso este curso se llama Química y Bioquímica de Alimentos. ¿Mm? Bien, vamos a recordar un poquito rápidamente. ¿Qué es un alimento? ¿Alguien recuerda qué es un alimento? ¿Y qué es alimentarse? Porque fíjense una cosa, chicos. Uno dice alimento, bien, y otros me dicen nutriente. Unos me dicen me alimento y otros dicen me nutro. Bien, ¿qué es más importante, alimentarse o nutrirse? ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es más importante o son lo mismo? O sea, las palabras son sinónimos, bien, eh, o más que sinónimo, no me acuerdo, son palabras que hablan de procesos con ciertos puntos en comunes, pero no se refiere específicamente a lo mismo. ¿Saben Es qué más es alimentar? importante esto, profe. Muy bien, ¿por qué, Valentina? ¿Qué es un nutriente? Ay, lo voy a decir así nomás. Sí, Eh, no, decilo. es más importante porque una cosa es alimentarse, habla del hecho o la acción de alimentarse, de comer, pero uno Bien, puede estar bien, bien, alimentándose bien. pero no teniendo los nutrientes necesarios para, para realizar todos los procesos. Fíjense que está muy bien la explicación de Valentina. ¿Bien? Bastante casera, pero súper entendible. ¿Bien?
¿Por qué? Porque ella nos acaba de decir algo muy importante. Alimentarse es abrir la boca y decir, tengo ganas de comer. ¿Bien? Y le puedo poner, qué sé yo, pan. ¿Bien? Y comerme 1 kilo de pan. ¿Pero es un nutriente el pan? Sí. ¿Bien? Es un nutriente, pero ¿necesito comerme 1 kilo? No, con que coma 2 tajadas de pan es suficiente, porque el resto, bien, una parte va a servir para nutrir y el resto va a ser alimento chatarra, bien. Me como 2 kilos o 1 kilo, imagínense, 1 kilo de papitas fritas que venden en el supermercado. ¿Es un nutriente? No, chicos. El aceite seguro que está en mala calidad, bien, o sea, después de calentado, bien, ustedes no piensen que una bolsa de papa frita se obtiene de una bachada de aceite y otra bolsa se obtiene de otra bachada. Ese aceite está calentándose durante horas, por no decir días, bien. Entonces, tal vez que las primeras papas de esa bachada, ¿bien? Bachada significa la cantidad que se echa en un recipiente, la medida, en una freidora industrial. Entonces, mientras yo utilice, supongamos, 1.000 litros o más, 10.000 litros de aceite para freír papa, bien, y no lo cambie, eso siempre es la misma bachada. Pero, ¿qué pasa? Las primeras papas que se frían y van a estar libres, pero imagínense después de 3 días de estar a 180 grados, como que las últimas papas no van a ser tan buenas. Y además estamos comiendo almidón, nada más que almidón y grasa, ¿bien? No hay demasiada proteína, ¿bien? No hay carbohidratos buenos. ¿Por qué digo bueno? Fibra alimentaria, por ejemplo. Solamente estamos aportando almidón y grasa. ¿Me entienden? Entonces, como decía Valentina, alimentarse es sinónimo de comer. Ahí sí es sinónimo. Pero, ¿se está nutriendo una persona que come papa frita? No, no se está nutriendo, porque no le llegan productos que puedan ser utilizados en el metabolismo. Bien. No pueden tomar gran cantidad de energía de las grasas, bien, y de el almidón. Entonces, ¿qué hacen eso? Si no se absorbe, se elimina, bien, y no nos va a traer buenos resultados en el proceso de digestión. Y si se absorbe y pasa sangre, y va a formar depósitos de grasa, bien, y el almidón guardado en forma de glucógeno en el hígado y puede formar grasa también. Entonces tiende a, ¿qué cosa? A formar personas obesas, ¿bien? O con sobrepeso, es importante. Entonces, no conviene. Algo muy importante que entiendan, la diferencia entre alimento y alimentarse, ¿bien? Y nutrir y nutrirse, ¿bien? Yo me nutro cuando como algo que sea nutritivo. ¿Bien? Yo me alimento y me nutro, yo me alimento y me nutro cuando el alimento es realmente nutritivo, o sea, está compuesto de sustancias, ¿bien? Que van a dejar muy pocos desechos y en su mayoría se van a transformar en productos simples y energía. ¿Bien? Entonces, muy bien, Valentina, tu definición. ¿Bien? Sabemos que tenemos que consumir nutrientes. Por supuesto, el nutriente va en el alimento. ¿Bien? Por eso, como les dije hace unos momentos, un alimento nutritivo es el ideal. ¿Bien? Alimento nutritivo, alimento con nutrientes. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tener alimentos chatarras
y alimentos nutritivos. Bien. Ahora, ya tenemos alimentos. ¿De qué están hechos estos alimentos? Y generalmente de cantidades equilibradas, cantidades proporcionales de lo que forman nuestras células. Y nuestras células están formadas por grasas, ¿bien? O sea, en forma general vamos a decir lípidos, ¿bien? Pero si ustedes quieren tomar como sinónimos y decir grasas, pero recordando de que el término grasa me va a enredar, me va a comprender tanto las grasas, los aceites, los esteroles como el colesterol, las lipoproteínas, de 10, llamémosle grasa, pero siempre y cuando recuerde que estoy diciendo una palabra que no es correcta. Bien. Si no quieren caer en eso que se puedan olvidar, díganle lípidos. ¿Bien? A ver, tengo 3 correos de WhatsApp, deben ser alumnos. Tengo una alumna acá que sí. Lo más divertido que me ponen un teléfono y me dicen, me agrega el grupo y no sé cómo se llama. Ah, no, acá hay una que sí. Ya las voy a agregar. Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense que yo les dije los componentes orgánicos y mayoritarios. ¿Hay componentes minoritarios orgánicos? Orgánicos minoritarios. O sea que por sí solos ellos no son nutrientes, aunque se le hizo durante casi un siglo tanta propaganda que pensamos que es lo más importante de un alimento. ¿Alguien me puede decir qué es lo que tiene tanta publicidad o tuvo tanta publicidad? Bien, que se decía que si no, que teníamos que comer eso para estar bien. ¿Mm? Y sin Pueden embargo ser no las son nutrientes. vitaminas. Muy bien, Rocío, muy bien. Las vitaminas, chicos. Las vitaminas no son nutrientes. Bien, no son nutrientes. Y entonces ustedes me dirán, ¿y entonces para qué sirve? Resulta que en los procesos bioquímicos, en el metabolismo, sin la presencia de las vitaminas, no se formarían la mayoría de los cofactores enzimáticos, bien, necesarios para que se produzca la transformación de los nutrientes en sustancias simples y energía. Bien, y después sustancias simples más energía en sustancias compuestas en los procesos de biosíntesis. Bien, o sea, las vitaminas son nutrientes. No, paremos. No son nutrientes, pero son esenciales. Son esenciales. Y fíjense que la palabra esencial significa de por sí, tiene que estar presente. Es una esencia en la célula, ¿bien? O es esencial, ¿bien? No puede carecer la célula de las vitaminas. ¿Y para qué? Para que la célula ande de 10. Bien, pongámosle, es el motor del, perdón, el lubricante del motor. Bien, uno dice, el motor sin cilindros y sin nafta no anda y sin aire tampoco. Bien, pero si yo no le pusiera aceite a un motor, ¿qué pasaría? Habría tanto rozamiento, chicos, tanto rozamiento, que toda la energía que se libere en la explosión, en lugar de transmitirse como movimiento o energía de movimiento, va a ser energía transformada en calor. Se nos va a derretir el motor y no se va a mover el automóvil. ¿Me entienden? Acá la cosa es más o menos parecida. Vamos a meter los nutrientes, bien, pero no los vamos a poder aprovechar, porque la maquinaria no va a tener lo que le hace falta, que son los cofactores enzimáticos. ¿Quién nos da? La mayoría de las vitaminas solubles. ¿Bien? Solubles en agua, hidrosolubles. Y las que son solubles en grasa, ¿para qué sirven? Y fíjense que sirven para muchísimos procesos. Vitamina A, vista,
Bien, la retina tiene un pigmento, bien, derivado del betacaroteno. ¿Mm? Y la función de ver se debe a cambios químicos en una molécula que se llama retinol, bien, que es un alcohol, retinol, que se obtiene de la ruptura a la mitad de la molécula de betacaroteno. Bien, entonces, ¿tiene utilidad? Sí, muchísima. La vitamina, esa es la vitamina A. La B no. C tampoco, porque son hidrosolubles. Pero, por ejemplo, la D, ¿saben para qué sirve la vitamina D? ¿Alguien sabe para qué sirve la vitamina D? Para el metabolismo del calcio, chicos. Para el metabolismo del calcio. ¿Bien? Bueno, acá me pone Juliana Sánchez, menos mal, me puse el nombre, porque si no iba a estar difícil que le agregue. Entonces, la vitamina D se produce a expensas de que la luz solar actúa sobre el colesterol, ¿bien? Y lo transforma en vitamina D. Entonces, ¿se dan cuenta que es necesario estudiar esto? Bien. O sea, han visto mucho y acá estamos prácticamente integrando todo en química y bioquímica de alimentos. Pero para presentar el primer componente de los alimentos que vamos a estudiar, y vamos a ver en qué se disuelven los alimentos. ¿Cuál es el solvente universal de los alimentos? ¿Mm? Que nunca falta en los alimentos. Bien, Facundo. Bien, el agua. ¿Sí? El agua. Fíjense ustedes que la leche, por ejemplo, ¿qué es la leche? Ustedes ya son casi bromatólogas. Un minuto. Hay alguien que me llamó, menos mal que cortó porque no le iba a atender. La leche es mucha grasa y dentro de esa grasa está guardada cierta parte de proteína, pero la mayoría de la proteína de la leche está soluble en agua. ¿Bien? Pero ¿por qué la leche entonces se ve de aspecto lechoso y no se ve como una solución verdadera? Porque pensemos, los solutos que se disuelven en el agua son el azúcar de la leche, que es la lactosa, ¿bien? Y las proteínas se suspenden, ¿bien? Y vemos en forma transparente la solución, ¿bien? Verdaderamente una suspensión porque la molécula es tan grande, pero por ser transparente no modifica demasiado el índice de refracción. Pero si yo dejara suero de leche, ¿bien? Estaría de 10, ¿bien? Porque tendríamos azúcar y proteínas. Pero, ¿bien? Y sales, obviamente, minerales, todo lo que se disuelve en agua. Nos estamos olvidando de esa parte importantísima, todo lo que sería compuestos inorgánicos. Pero ¿por qué la leche tiene aspecto lechoso? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué la leche tiene aspecto lechoso? Alguien iba a decir algo y se arrepintió. ¿Por qué la leche tiene aspecto lechoso? Porque La es leche, emulsión. y Rocío sin miedo, es una emulsión. ¿Bien? En ese agua que ha disuelto solutos, o sea, en esa solución acuosa de solutos, la crema de leche, ¿bien? Las grasas de la leche, lamentablemente no pueden disolverse, ¿bien? Y entonces, ¿cómo hacen para formar la leche si yo tengo que ponerle grasa? ¿Bien? O sea, ¿ustedes saben para qué la vaca hace la leche?
la yegua para qué hace la leche, las mujeres para qué hacen la leche. ¿Mm? Las vacas no hacen leche para vender, desde ya le digo. Bien, la yegua, nadie compra leche de yegua, pero sin embargo la yegua hace leche, las cabras hacen leche, bien, los murciélagos, siéntanme a mí. O sea, los murciélagos hembras también hacen leche y nadie compra leche de murciélago, bien. ¿Ustedes saben para qué las hembras de los mamíferos hacen leche? Para alimentar a su comida, profe. Exactamente. De eso ustedes no pueden dudar, chicos. Ustedes son bromatólogos. ¿Bien? ¿Qué significa el nombre bromatólogos? Que estudian los bromos. ¿Bien? ¿Qué significa bromos en griego? Alimentos. ¿Bien? Entonces, un día, no sé, viene su papá, su mamá, su primo, su primito, su hermano, su sobrino, su novio, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, cualquier vecino y les dice, señora, usted que es bromatóloga, señor, usted que es bromatólogo, qué sé yo, Griselda, vos que sos bromatóloga, ¿vos sabés que le han preguntado a mi hijo qué es la leche? Bien. Bueno, pero ¿qué quiere saber la maestra de la leche? ¿Para qué la hace la vaca? Bien, ustedes no le vayan a decir para venderla. Bien, no, 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 no. Eso hace el comerciante con la pobre vaca. La utiliza para sacarle la leche. Pero ella produce leche porque está convencida de que tiene que darle a su cría, aunque no la tenga. Bien, la vaca es engañada por los humanos para que produzca leche para nosotros. Bien, pero la vaca le produce leche para su ternerito. Bien, la yegua para su potrillo. Bien, la murciélaga para su murciélaguito. Bien, la hipopótama para su hipopotamito. ¿Me entienden? La perra para su perrito. ¿Ven? Para eso hacen leche. O sea que es un alimento. Es un alimento. Y los alimentos tienen que llevar todos los nutrientes. Carbohidrato, lleva azúcar de leche, sí. Proteínas, lleva proteínas, sí. Lleva grasa. Oye, ¿cómo llevo la grasa si el principal componente es el agua? ¿Cómo hago? ¿Mm? Entonces, la naturaleza dotó a la vaca, bien, y a todas las hembras de mamíferos, de la capacidad de que la grasa que tengan que tener en la leche, bien, la batan hasta obtener partículas, gotitas tan pequeñitas, bien, del orden de los micrómetros, dispersas en agua. Eso hace que la leche, o sea, el agua, la solución de proteínas y azúcares, bien, pueda transformarse en una emulsión, bien. ¿Y cómo hacemos para que la emulsión no se caiga, no se desarme? Dios hizo que las proteínas de la leche, bien, la caseína, formara globos, asegurara estos globitos, bien, y tengan una capa eléctrica que evite que se junten entre sí. La capa eléctrica tiene la misma carga, entonces se repelen. ¿Mm? Pero ahí está, en la leche, o sea, tanto verso que hice para explicar que ¿quién es el principal vehículo de los alimentos? Y el agua, como dijo Facundo. ¿Bien? Ustedes hacen una torta, ¿bien? ¿Cómo dicen cuando está rica, comible, que tiene mucho sabor a chocolate o a vainilla, naranja, lo que se les ocurra? ¿Qué es lo primero que la felicitan o los felicitan cuando la torta ha salido así? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Ah? ¿Pueden decirme alguno?
¿Qué es lo que le dice la gente cuando uno cocina una torta, un bizcochuelo, y le sale sin ningún agregado, le sale así fofita? Esponjosa. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más dicen? Justamente esa esponjosidad. Húmeda. Muy bien, Rocío, muy bien. O sea que no hemos eliminado toda el agua. Bien, la hemos cocido, hemos hecho un proceso de cocción tan inteligentemente que hemos cocinado la superficie externa del alimento y parte de la interna, pero no le hemos evaporado, le hemos sacado toda el agua. Bien, la hemos cocinado para que si yo le meto un mordiscón a eso, bien, tenga esponjosidad, pero yo sienta que está cocida. Bien, no que le meto un mordiscón y se me queden pegados los dientes con una pasta. Bien, eso significa que no lo he cocido bien. Bien, no le he eliminado el agua necesaria. Entonces ya no es una torta húmeda, ya está cruda. Bien, pero si nosotros hacemos un verdadero equilibrio entre cocción y agua remanente, bien, nos va a quedar un alimento que va a permitir que cuando lo mordamos y se mezcle con nuestra saliva, tenga el gusto al chocolate, tenga el gusto a la vainilla, tenga el gusto al azúcar, porque todas son solubles en agua. Bien, si yo me como un bizcocho seco, bien, ¿y saben qué significa bizcocho? Doble cocción. Biscocto viene del latín o biscoctio. Bien, y significa doble cocción. ¿Saben para qué se hace? En la primera, ustedes justamente preparan una torta. Vieron que hay unos que se llaman baby biscuit, que son el bizcochuelo tostado. Bien, se llaman baby biscuit por llamarle de una forma. Es un nombre inglés. Bien, pero en italiano, bien, que tiene muchas palabras que han llegado directamente del latín, bien, ellos le llamaban a ciertos alimentos, bien, por ejemplo, hacían pan, bien, y el pan le queda humedad, bien, si después cortamos en rodajas ese pan y lo volvemos a cocinar, ¿qué nos queda? Una cosa dura, bien, seca. ¿Y cómo le llamamos a eso? Bizcocho. ¿Bien? Bizcocho. ¿Por qué? Porque hubo una doble biscoctio. ¿Bien? Bicoctio, una doble cocción. ¿Bien? Y ahí le terminamos de eliminar el agua. Pero si nosotros queremos hacer un bizcochuelo, ¿bien? Y fíjense cómo está mal decirle bizcochuelo, ¿bien? Porque el bizcochuelo tiene una sola cocción. Antiguamente los bizcochos y los bizcochuelos se hacían con doble cocción. Bien, pero después dijeron, no, ¿para qué quiero hacer algo? Si yo quiero algo esponjoso, bien, el típico bizcochuelo tengo que hacerlo una sola cocción. Bien, pero ¿qué estamos jugando con esos alimentos? ¿Con qué estamos jugando de esos alimentos? Con el agua. Bien, fíjense que nosotros podemos cocinar carnes en forma directa o por medio del agua. ¿Bien? ¿Y qué estamos haciendo? Transmitir calor a través de las moléculas de agua. ¿Bien? Eh, También tenemos alimentos que tienen agua en su composición, sin procesar. Y cuando están procesados, siguen reteniendo agua. ¿Bien? Fíjense que el bizcochuelo, por ejemplo, ¿qué tiene? La harina no tiene agua, tiene un poquito de agua, ¿no? ¿Mm? ¿Qué más le ponemos? Huevos, ¿bien? ¿Y los huevos qué tienen? Agua, ¿bien? Una gran cantidad de agua y sobre todo en la clara.
En la yema también hay como una emulsión. ¿Qué más le ponemos? Azúcar, y muchas veces el azúcar trae cristalizada agua. O sea que cuando terminemos de cocinar el bizcocho o bizcochuelo, ¿qué va a tener? Agua. Y si nosotros hicimos la magia del buen equilibrio entre el producto deshidratado y el producto con agua, bien, o sea, una buena cocción y una buena cantidad de agua remanente, cuando se enfríe el bizcocho y lo vayamos a comer, la gente nos va a decir, qué rico, qué húmedo que te quedó. Bien, fíjense que los bizcochos, si ustedes van y prueban un bizcocho, fíjense que los bizcochos se le llama a las galletitas muy secas, se le llama bizcochos a las galletas marineras, se le llama bizcocho a esas tortas de grasa que se le ha dado doble cocción o se le ha dado una cocción muy, muy larga, ¿bien? Y entonces son sumamente duras. ¿Mm? A eso le llamamos bizcocho. ¿Y cuál es la característica de todos estos bizcochos? Que generalmente no le sentimos el gusto intensamente, salvo que lo dejemos masticar, bien, e impregnar de saliva, que tiene mucha agua la saliva, bien, y empecemos a sentir en nuestra lengua, bien, todos los sabores que tenía. Pero para que sintamos los sabores, necesitamos de que el agua esté presente. Si ustedes se comen un pedazo de bizcocho, bien, y lo mastican poco, ¿le sienten el sabor? Fíjense que la mayoría de sus padres les tienen que haber dicho, tal vez cuando eran más pequeños, qué sé yo, Milena, come despacio, así le sentí gusto a la comida. Y ustedes habrán dicho, ¿qué? Si ya le sentí el gusto. ¿Para qué quiero sentir el gusto si lo que tengo es hambre? ¿Bien? Casi parece una paradoja, casi parece una estupidez, una cosa obvia, pero no. O sea, las mamás y los papás, bien, tal vez que no saben el significado físico y químico de este proceso, pero saben que la única manera de sentir el sabor es impregnando los alimentos de saliva, porque la saliva contiene agua. Bien. O sea, si yo me como algo líquido, que se yo, supongamos una gelatina, bien, instantáneamente sentimos el sabor de qué está hecha. Naranja, manzana, frutilla, lo que se nos ocurra, bien, porque viene disuelta, llamémosle así, no está disuelta, viene suspendida en agua. Esa nos lleva a decir rápidamente qué sabor tiene, porque como el agua es la que disuelve la sustancia que va a parar al receptor de la lengua, rápidamente el receptor toma contacto con esta sustancia y le manda el chimento al cerebro. Y el cerebro dice, manzana. Bien. Pero si fuera un alimento graso, y encima la mayoría de estos alimentos, las tortas o los bizcochos que compramos en la panadería, tienen mucha cantidad de grasa. Bien. Entonces tenemos que masticar tanto, tanto, tanto para poder extraer lo hidrosoluble y presentárselo a los receptores de la lengua. Bien. Supónganse que uno hace bizcochos de anís con grasa. Originalmente se hacen con mucha grasa. Y lo que podemos sentir del bizcocho es el olor, ¿bien? Pero para que sintamos el sabor, tenemos que masticarlo lentamente, ¿bien? Porque si no, vamos a sentir el olor, pero nunca le vamos a sentir el sabor al anís. Lo mismo pasa con otros componentes de muchos otros alimentos. Tenemos que darle la importancia al agua, ¿bien? Y bueno, para eso tenemos que ver la química del agua y cómo influye en la bioquímica de las reacciones. Bien, vamos a compartir. Ahí está. Espérense, que el profesor es muy nabo y le cuesta todavía el mostrar las diapositivas. Agua.
actividad acuosa en los alimentos. Fíjense que esta palabra, actividad acuosa, bien, después la vamos a usar en alimentos, bien, como un término que involucra, bien, un tipo de moléculas de agua que están en los alimentos, pero bajo una forma poco clásica. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el agua es el principal componente de... Sí, Disculpame, no se ve. fíjate que a lo mejor te conviene presentarlo en pantalla completa. No, porque fíjate que si yo lo pongo en pantalla completa no lo van a ver. No lo pueden ver ellos, ¿cierto? Buenísimo, entonces. Dale. Por eso, lamentablemente, tengo que... No sé cómo se hace... nadie me ha explicado todavía cómo se hace para reproducir. Fíjense que llevo 2 años prácticamente dando clases así. ¿Cómo hago para que el PowerPoint se pueda presentar, o sea, se pueda compartir, pero que pueda estar en el tamaño de presentación? ¿Bien? Claro. No como este tamaño, que lamentablemente, bueno, se ve, pero no se ve tan bien como si estuviera en una presentación. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Vamos a buscar. Dale. Sí, tenemos que buscar la forma. El agua es el principal componente de muchos alimentos. Bien. Teniendo cada alimento su propio y característico contenido de agua. Bien. Yo les hago una pregunta. ¿La sal de mesa será un alimento? La sal de mesa. Fíjense que les dije alimento. No dije nutriente. ¿Alguien me contesta? ¿Alguien me responde? Perdonen, chicos. Sí, Valentina, este es la bolilla 1. Me voy a decir, estamos comenzando con la bolilla 1. ¿Bien? Entonces, chicos y chicas. Bien. La sal de mesa. ¿La sal de mesa es un alimento? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Por qué ese silencio? El micrófono para que sea más directamente y el que quiera hacer un comentario, será bienvenido. Este silencio ahora que nadie me va a decir, ni siquiera se van a atrever a dar un resultado, a decir, mira perro, o algún creo comentario. que sí. Mira viejo tonto. Mineral, la sal. Y entonces, no es lo que te pregunté. Yo te pregunté, ¿es un alimento o no es un alimento? Lo usamos para darle sabor al alimento, pero no sé si... O sea, es un aditivo de alimento, está presente en un alimento, ¿sí? ¿Es un alimento para vos, entonces? Sí. No. Sí, totalmente, es un alimento. Ahora va la segunda pregunta. ¿No se pensaban o pensaban que era una sola? No, este negro del carajo siempre hace muchas preguntas. Rocío debe saber de que soy un rompefamilias, por no decir otra cosa. Preguntón. ¿Bien? Mi característica en la Facultad de Ingeniería es que yo, si alguna vez sintieron hablar de una historieta que se llamaba Juan y el Preguntón, esta se podría llamar Mariano y el Preguntón. Yo soy el preguntón, yo pregunto todo. Ahora voy a preguntar, ¿es un nutriente? ¿Qué me dicen? ¿Es un nutriente? Yo pongo sal en un alimento para que ese se metabolice y libere energía. No. No, muy bien. No es nutriente. Forma parte de un alimento. Lo puedo considerar alimento porque, a ver, chicos,
fíjense, aunque les parezca mentira, hay gente que come granos de sal. ¿Bien? Entonces, ¿lo puedo catalogar como alimento? Por supuesto, porque hay gente que come granos de sal. Y hay gente que, por ejemplo, cuando ha tenido una diarrea, ¿bien? Que es una patología, se ha perdido todos los electrolitos, ¿bien? O una persona que se sudó, o sea, se transpiró, que se durante 10 horas de sol caminando, ¿bien? También se quedó sin nada de agua, por lo tanto perdió todas sus sales. ¿Y qué se hace? Se dan sales, principalmente cloruro de sodio. Entonces, ¿es un alimento? Sí, es un alimento. ¿Bien? ¿Cómo que? Como un ingrediente. Y sí, pero la gente puede comer sal. Y sí, muchísima gente. A ver, por placer se lleva a la boca y come, mastica, granos de sal. ¿Bien? No la sal fina, no la sal fina. ¿Por qué? Porque la sal fina, al estar ya tan molida, ¿bien? Directamente impregna rápidamente la lengua, saturándolo y dando la sensación, esa sensación nauseosa, ¿bien? De algo muy salado, excesivamente salado. En cambio, si uno come un pedacito de sal gruesa, por ejemplo, ¿bien? Mucha gente que hace asado, chicos, mucha gente, pregúntenle a sus papás o a sus mamás, ¿bien? O si ustedes se ponen a pensar cómo hacen el asado, muchas veces se llevan un pedacito de sal a la boca, de sal gruesa, ¿bien? La gente mexicana que toma tequila, ¿qué hace? Se pone un poco de sal acá, adentro. O sea, ¿es alimento? Sí, señores, es un alimento. ¿Bien? Pero no significa que sea un nutriente. ¿Entendemos? Bien. Entonces, volvamos de nuevo. Componente de muchos alimentos. Y ahí está lo que nos dijo, ¿quién nos dijo? Espérense, ¿quién? Griselda Ramírez. Bien, ella lo definió muy bien diciendo que es un ingrediente de los alimentos. Bien. Lo cual también me está diciendo de que el agua es un alimento. Bien. O sea, uno dice el agua es un alimento, por supuesto. Es nutriente y yo te diría que más que nutriente sirve para disolver los nutrientes. ¿Ven la diferencia entre alimento y nutriente? Espero que sí. Cada alimento tiene su propio y característico contenido de agua. El agua, en la cantidad, localización y orientación apropiadas, influye profundamente en la estructura, aspecto y sabor de los alimentos y en la susceptibilidad a la alteración. ¿Entienden este cuadrito? Dice, el agua en determinada cantidad, en dónde se localice del alimento y cómo estén orientadas las moléculas, porque acá cuando dice orientaciones apropiadas, queda mucho por pensar a qué se refiere con orientación apropiada. A la orientación de las moléculas de agua, cuando va a formar interacciones con los alimentos. Influye profundamente en la estructura. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos qué pasa con un bizcocho que tiene doble cocción y se le ha eliminado casi todo el agua? ¿Bien? ¿Es una estructura rígida o es una estructura blanda? A ver. Chicos, de todos los días. Esto sería, si ustedes no me contestan, entonces parece que a ustedes le ponen una venda en los ojos y los ponen a comer. Sí, parece que le ponen una venda. Le tapan la nariz, le ponen una venda, ¿bien? Y así comen. Es rígida. Es rígida, bien. ¿Y un flan? ¿Por qué el flan? Blanda. ¿Ah?
En realidad es un porridge, pero me tendría que ver. Es para pensar. Pero, a ver, Rocío, yo te pregunto, ¿es rígido el flan? Y es más blando, pero tiene Es una forma. blando. A ver, tenemos que entender que es rígido. Rígido es algo que no se mueve, es el sólido que no tiene capacidad de movimiento. Bien, el módulo de Hooke, lo que has visto en ingeniería, el módulo de Hooke es igual a 0. No tiene elasticidad, no tiene nada. Bien, o prácticamente es igual a 0. Pero en un flan, ¿qué me pasa si yo lo muevo mucho el flan? Se termina desarmando. Bien, no es rígido. ¿Y por qué no es rígido? Y porque tiene agua en su estructura. Bien, el flan es una emulsión, nos guste o no nos guste, es una emulsión. Bien, y sobre todo, a ver, tendríamos que tratarlo con mucho cuidado porque es un sistema disperso, no es una emulsión realmente. Me retracto, es un gel. Bien, es un gel. Es un tipo de estructura, bien, que es un sistema coloidal, bien, pero no es ni líquido ni sólido, es un gel, bien. ¿Y por qué tiene la característica de que no es rígida? Porque tiene agua, tiene mucha agua. La gelatina es agua con proteína, bien. ¿Y cómo es la gelatina? Si se mueve, la gelatina se mueve también. O sea, si ustedes mueven el plato de la gelatina también se mueve. No es una estructura rígida. ¿Bien? En cambio, una tortita, un bizcochito de panadería, es duro. ¿Bien? Ustedes quieren cortarlo, quebrarlo, es duro. Le clavan el diente, ¿bien? Y tienen que hacer mucha presión sobre la torta para que se disgregue, se rompa. ¿Bien? Otra cosa, el aspecto. Si yo tengo una fruta como la naranja, o qué sé yo, una manzana, ya que estamos, fresca, recién cosechada, ¿cómo es el aspecto? Se dice que el aspecto es turgente, durita, ¿bien? La naranja está hinchada, el limón está hinchado, una ciruela se va a ver hinchada. Pero ¿qué pasa si a medida del tiempo ese fruto o esa fruta va perdiendo la cantidad de agua? ¿Cómo se va a ver? ¿Mm? ¿Cómo se ve el agua justamente? Fíjense, nosotros todavía estamos en otoño y todavía hay uvas, sobre todo en las ciudades productoras de uva, provincias productoras de uvas, San Juan, Mendoza, Salta, Neuquén, el Alto Valle, Río Negro. ¿Y qué característica tiene el grano de uva? Es turgente, es durito, ¿bien? Porque tiene mucha agua. Pero, ¿alguna vez han comido pasas? Bueno, las pasas, ¿qué son? Uvas, ¿bien? Pero ¿qué le pasó a la uva para transformarse en pasa? ¿Alguien sabe qué le pasa a una uva para transformarse en pasa? Se deshidrata, profe. ¿Quién se deshidrata? Tengo que llegar a una deshidratación extrema, ¿sí? A una deshidratación extrema. Y ahí obtengo la pasa. ¿Y qué aspecto tiene? Totalmente arrugado. Bien, una estructura de la piel rígida. Dios mío, ¿quién será que me manda mensaje? Es mi sobrino. Perdón. Y fíjense, aspecto, sabor. ¿Se acuerdan lo que les decía? Ustedes se comen porque le queda muy poco tiempo para irse a la clase con el profesor de química y bioquímica de alimentos, ¿bien? Entonces se toman el café con leche prácticamente con un embudo y la tortita o el bizcochito se lo tragan. ¿Le sienten el sabor al bizcochito? No. Bien.
pero se levantan un poco más temprano o ese día no tienen clase con el molesto del profesor de química y bioquímica de alimentos, encima con el profesor, se dan cuenta, o sea, con el pinche que está de costado. Le sienten si comen despacio una torta, un bizcocho, si mastican despacio, lo disgregan, lo saborean, le sienten el sabor a la grasa, por ejemplo, que esté hecho con grasa de cerdo, con grasa vacuna, si está hecho con margarina, si está hecho con manteca, si se le ha puesto algún aditivo, como por ejemplo extracto de malta, si le han puesto chicharrones, entonces hay un olor intenso a carne, carne deshidratada. ¿Eso lo pueden saborear? Sí, chicos. El sabor salado, ¿bien? El sabor de la sal, el sabor de, hay gente que hace en forma casera, los bizcochos, las tortas, las hacen con el agregado de sustancias que dan mucho olor y mucho sabor, ¿bien? Y bueno, resulta de que eso hace de que yo pueda sentir el sabor del alimento. Cuando yo lo impregno en agua y lo suspendo en el agua de la saliva, entra más rápidamente a los receptores de la boca, ¿bien? Y susceptibilidad a la alteración. Volvemos al problema de hace un rato. Tengo un flan y tengo una torta, un bizcocho, ¿no? ¿Quién dura más fuera de la heladera? Bien, ¿cuánto puede durar un flan sin que se descomponga? ¿Mm? Poco tiempo, profe. Muy poco tiempo, ¿bien? 2 días no llega, ¿bien? Porque recuerden de que es un gel que tiene grasas, bien, en la leche o en la crema con que lo hice, tiene grasas en el huevo, bien, tiene azúcar que puede reaccionar con las proteínas y ponerse de un color oscuro, tiene caramelo, bien, entonces las bacterias van a venir y se lo van a comer, los hongos van a venir y se lo van a comer y el alimento comienza a alterarse. En cambio, una torta, bien, supónganse, yo dejo en un lugar cerrado, bien, en una despensa, bien, una torta, el lugar está limpio, pero dejo ahí porque digo, mañana me la voy a comer. Mañana tal vez que lo único que siente es que está un poco más dura, ¿bien? Pero el sabor casi no ha pasado nada, ¿bien? El aspecto prácticamente es el mismo, ¿bien? Al segundo día, ese día que dije que me la iba a comer, no la voy a comer. Dije, me la voy a comer mañana, o sea, 48 horas después. Y capaz que está más dura todavía, ¿bien? Pero no ha perdido muchos atributos, ¿bien? Pasan 4 días, 5 días, ¿bien? Porque está a una determinada temperatura, no hay mucho calor, no hay mucho frío, no hay mucha exposición a bacterias, hongos, ¿bien? Que puedan contaminarla. Resulta que pasan 5 días, voy y me como. Yo sé que va a estar dura porque el agua se evaporó, pero el resto de los componentes no se echó a perder, ¿bien? No se degradó. Entonces, ¿por qué estamos tan seguros de que eso va a suceder? ¿Por qué estoy tan seguro yo de contarles esta historia? Porque la torta, el bizcocho, ¿bien? Tiene tan poca cantidad de agua que va a impedir la alteración química o biológica de ese alimento. En cambio, el flan, pobrecito, si lo dejamos a temperatura ambiente y en cualquier lugar, o por más que digamos lo vamos a guardar en la alacena, ¿bien? Hay tanta agua expuesta que
va a atraer o agentes químicos o agentes biológicos para producir ese tipo de transformación, ese tipo de degradación. Fíjense, acá tenemos algunos alimentos, en su mayoría no están procesados, y dice cuánto es el contenido de agua que tiene. Carnes de cerdo cruda, de cortes magros, 53 al 60% es agua. Vacuna cruda, cortes de venta al por menor, 50-70%. De pollo cruda sin piel, 74%. Pescados y proteínas musculares. Fíjense que acá hace una aclaración, proteínas musculares. Parecería una cosa ilógica. Bien, el que lo lea rápidamente diría, proteínas musculares, pero ¿qué está diciendo este estúpido? Si las proteínas, bien, se sacan de los músculos. Bien, ¿cómo se sacan de los músculos? Y sí, sacamos. Ah, perfecto. O sea que el músculo es un representante de la carne. Es la carne después de la transformación del músculo. ¿Y yo puedo sacarle proteínas al músculo o proteínas a la carne? Por supuesto. Y resulta que esas proteínas son las que después van a servir. En Argentina, chicos, proteínas musculares no usamos. En otros países sí. ¿Y saben cómo se vende? Como extracto de carne. ¿Bien? Las proteínas musculares, o sea, las proteínas que están en la carne, o sea, el músculo cuando ya sufrió una transformación después que el animal está muerto, ¿bien? O en el animal vivo, encontramos algunas que se llaman, o sea, dos importantes, que se llaman actina y miosina, ¿bien? Y después hay variantes de las actinas, o sea, de actina que se llaman actinas, y de miosinas que se llaman miosinas, meromiosinas, ¿bien? O sea, todas esas, y no las globulinas, que también acompañan, se sacan, para obtener el extracto de carne, se sacan las globulares, las albúminas, ¿bien? Ahí se me fue la actina, ¿bien? Y eso es lo que se vende como un puré, como si fuera una pasta de color negro con un sabor muy intenso a carne. Y fíjense, es una pasta, ¿bien? Pasta de tomate, pasta de, no sé de qué puede ser, pasta de pimiento, pasta de aceituna. Tiene mucho aspecto a un líquido, ¿cierto? Sí, tiene mucho aspecto a un líquido. ¿Por qué? Porque tiene entre 65 y 81% de agua. Las frutas. Fíjense que tenemos acá frutas como las bayas. ¿Qué son las bayas? Frutilla, arándanos, frambuesas. ¿Bien? Esas son bayas. ¿Bien? Que los norteamericanos o la gente de habla inglesa le llama berry. ¿Bien? Las berries. También entran acá las cerezas, que no es una berry. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una cereza y una baya? La cereza es pariente de la almendra. ¿Bien? Tiene una drupa, el hueso, mientras que las bayas es una infrutescencia. Las peras, las manzanas, los duraznos, las naranjas, las uvas, fíjense, perdón, las bayas tienen entre 80 y 85, las manzanas, duraznos, naranjas, uvas, 90 y 95, ruibarbo, fresas, tomates, 90 y 95, ¿bien? O sea, tienen mucha cantidad de agua.
¿Y saben cuánto tiene la sandía? Que está dibujadita ahí. Casi un 98%, se dice más de 95%. Las hortalizas, las verduras que nosotros conocemos, bueno, los aguacates, esto es choreado, choreado, robado. Aguacates son las paltas, los plátanos son las bananas, o pueden ser los plátanos, las bananas feculentas que se utilizan para cocina, sobre todo en el Caribe. Los guisantes pueden ser las arvejas. Todas esas tienen entre 74 y 80%. Las remolachas, el brócoli, las zanahorias, las papas, entre 85 y 90. Espárragos, arvejas, fíjense que de nuevo lo tengo como guisante. O sea, esos guisantes realmente serían los porotos, ¿bien? O en otra forma de español serían los frijoles. Las arvejas, los coliflores, y fíjense la diferencia, son tan parecidos el brócoli a los coliflores, pero sin embargo el brócoli, bien, es mucho menos acuoso, llamémosle así, que el coliflor. El coliflor es blanco porque tiene un menor contenido en clorofila y fibras, bien, es menos fibroso el coliflor. Por lo tanto, ese espacio carente de fibra lo utiliza llenándolo de agua. Mientras que el brócoli de color verde tiene más consistencia, es más duro, porque tiene mayor concentración de ¿qué? Obviamente de celulosa, o sea, fibra, y menos contenido de agua. ¿No? Las lechugas. Vamos a ver la siguiente como para ir viendo algunas más y presentar el agua como una estructura molecular. Fíjense acá, dice algunos números, el porcentaje de agua en el cuerpo humano. Cuando somos fetos, somos 100% de agua. Por supuesto, este 100% es un redondeo, Bien, seríamos un 98, 99, 99,5% agua. Porque ya se comienzan a formar estructuras de tipo gelatinoso, como son los cartílagos. ¿Bien? Cuando en los primeros días del embarazo somos ahí casi un 100%. Fíjense, después dice, bebé en el nacimiento. Los bebés cuando nacen tienen muy poco contenido óseo. Bien, muy poco contenido óseo. Y sus órganos son sumamente frágiles. Son muy viscosos, se parecerían a flan. Bien, tienen la consistencia de flan. Un hígado, un estómago, los pulmones tienen ese tipo de consistencia. ¿Por qué? Porque hay casi un 80% que es agua. Un adulto normal, bien, tiene casi un 70%, disminuyendo ese porcentaje si hay sobrepeso. Y un anciano, bien, puede llegar a tener solamente un 50% de agua. Por eso los ancianos se les caracteriza por tener algo, la piel con arrugas. La piel con arruga significa de que la piel se ha ido deshidratando con el paso del tiempo. Por eso tienen arrugas. Dice otra fuente de agua para el ser humano de menor importancia, se origina en el propio cuerpo debido a reacciones metabólicas. Bien, cuando se oxida glucosa, bien, hasta dióxido de carbono y agua, se genera por cada gramo de monosacárido 0,6 gramos de agua. Bien, y en todas las reacciones bioquímicas donde se produce, bien,
por oxidación del componente agua y dióxido de carbono, los porcentajes de agua van a ser los siguientes: 0,6 por gramo de monosacárido, 1,1 por gramo gramos de agua por gramo de lípido, sobre todo los triglicéridos, 0,4 gramos de agua por cada gramo de proteína. Cuando veamos proteínas, vamos a ver la necesidad de acotar la cantidad de agua que tiene un complejo formado por proteína y agua para su estabilidad. Bien. Fíjense una cosa, dice, con una dieta que produzca 2.000 kilocalorías por día, lo que llamamos una dieta normal, ni hipocalórica ni hipercalórica, ¿bien? De 2.000 kilocalorías se generan 300 mililitros de agua aproximadamente, ¿bien? O sea que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un porcentaje, sería algo así como un 0,3% por cada mililitro de agua, por cada mililitro de cuerpo, de tejido, ¿bien? Es agua. El resto son las otras sustancias. Pero lo importante, chicos, es que si nosotros somos un todo, los seres humanos somos un todo, 300 mililitros de agua, ¿bien?, no es el aporte suficiente para que todo nuestro cuerpo, para que todas nuestras células puedan realizar reacciones bioquímicas con estos 300 mililitros de agua. O sea que realmente yo que tengo que hacer, debo consumir una cantidad aproximadamente de 2 litros de agua diarios, ¿bien?, para poder estar tranquilo y seguro que todas las reacciones metabólicas se van a llevar a cabo en presencia del solvente universal, que es el agua. ¿Bien? Y para terminar, vamos a presentar la molécula de agua. Acá vamos a terminar. Fíjense, propiedades físicas del agua y del hielo. ¿Qué diferencia hay entre el agua y el hielo? ¿El agua y el hielo es la misma sustancia? ¿El agua y el hielo es la misma sustancia? No. ¿No? Ay, diablo, yo estaba tomando hielo pensando que era agua. Sí, Me voy a morir. En diferente estado. A ver, claro, cambia el estado de agregación. la pregunta es, ¿el agua es lo mismo que el hielo? Sí. Voy a cambiar. ¿El agua es la misma sustancia que el hielo? ¿Sí? Sí. Y Rocío Comeli, ¿qué dijiste? Que son... Cambia el estado de agregación. Exactamente, es lo único que cambia. ¿Bien? Porque fíjense una cosa, yo saco de la canilla o de la botella de agua mineral, supongamos, agua, la pongo en la cubetera, lo llevo a la heladera y tengo hielo. ¿Bien? O sea, esa disminución de temperatura no produjo ninguna reacción química. ¿Bien? Lo único que produjo fue un cambio de estado, un fenómeno físico. El agua que estaba en estado líquido se transformó en agua en estado sólido, que todo el mundo utiliza el nombre de hielo para referirse al agua sólida. ¿Bien? O sea, no es que haya cambiado. Bien, la composición del agua y la del hielo es la misma. Si yo tomo agua o me derrito un cubito de hielo, bien, es lo mismo. Supongamos que en el desierto, por un milagro, un ángel vino y dejó una conservadora con
cubitos de hielo. ¿Me voy a morir de sed? O sea, el ángel lamentablemente lo único que tenía era cubitos en el freezer allá en el cielo. Cuando llegó acá, dijo, uy, qué macana, le vamos a tener que dejar cubitos. ¿Me muero de sed con un No, cubito? en la boca. Claro, porque en la boca, que está a 37 grados centígrados, se va a derretir. Y voy a tomar agua, ¿bien? Lo puedo dejar a temperatura ambiente, si tengo un vaso, ¿bien? Y yo sé que después de un rato eso va a ser agua. Pero decir a que el agua es una sustancia distinta del hielo, no, es un error. Ahí tengo que rever muy bien de que es la misma sustancia en diferente estado de agregación. ¿Bien? Me dice que es una molécula polar. ¿Eso es importante? No, es importantísimo. ¿Bien? Es importantísimo. El agua es un dipolo eléctrico. ¿El agua forma interacciones puente de hidrógeno? Sí. Bien. Es el primer representante de los puentes de hidrógeno. Y la pregunta sería, ¿es fuerte el puente de hidrógeno que se establece entre las moléculas de agua? Y la respuesta sería, en nuestro mundo, bien, o en nuestro universo, es tan estable, bien, la energía puesta en juego para que las moléculas de agua se unan entre sí a través de puentes de hidrógeno, bien, que es importantísimo para definir el estado de agregación del agua. Cuando nosotros calentamos, estamos rompiendo los puentes de hidrógeno y le damos la libertad al agua para que se evapore. ¿Bien? Cuando llegamos al punto de ebullición, vamos a ver que la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. ¿Bien? Por el otro lado, el enfriamiento, ¿bien?, de agua líquida, que lo que hace, saca la energía necesaria para que las moléculas de agua se reúnan en torno a un imaginario cristal, ¿bien?, a una imaginaria red tridimensional, y generen el cristal de hielo, ¿bien?, donde existen muchos espacios vacíos que los llena el aire. Y esa es la consecuencia de que el agua flote. Bien, el agua sólida, el agua cubito, el agua hielo flota en el agua común. Bien. Dice, el número de puentes de hidrógeno como la longitud de este se ve afectado por la temperatura. Esto se refleja en la densidad del agua que incrementa a medida que interaccionan más moléculas a una menor distancia y alcanza un máximo de 3.98 grados centígrados. O sea, fíjense, la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Si yo en el hielo, bien, tengo las moléculas de agua ordenadas en un retículo, pero muy separadas, bien, significa de que va a haber mucho espacio vacío que va a ser llenado por aire. Bien, eso hace que el hielo flote en el agua. ¿Me entienden? Flota en el agua. Pero, ¿por qué ese hielo se une formando las estructuras esas de hexágono? ¿Vieron que para Navidad se pone, se ha puesto hace unos años de moda unos hexágonos que se venden para colgar en el arbolito? Son unos adornos en forma de hexágono. Representan el cristal de hielo en la nieve y el cristal de hielo en la nieve, que la nieve es una
dispersión de cristalitos de agua, o sea, cristalitos de hielo en el aire. Eso es la nieve. ¿Bien? Eso es la nieve. Cristalitos de agua dispersos en el aire. Bueno, resulta que a medida que aumenta el número de moléculas de agua por unidad de volumen, o sea, voy aumentando la temperatura, esto se transforma en mayor densidad, ¿bien? O menor densidad, en mayor densidad. Estoy reuniendo más moléculas por unidad de volumen. Bueno, resulta que esto sucede también de que las moléculas de agua forman una estructura cristalina o una estructura líquida. Y cuando se alcanza la presión de vapor con la presión atmosférica, se dice que el agua entra en su estado de ebullición. Bien, el agua, ¿para qué servirá? Para interactuar con todos los solutos que pueda. ¿Todos los solutos? Y no, primero voy a decir los hidrosolubles, ¿bien? Los solutos polares. Ah, bien. ¿Y qué pasa con los no polares? Podrá formar emulsiones, ¿bien? Estables. Nada más me queda decir respecto de el agua ahora, con esta descripción. Vamos a seguir el jueves con agua para terminar, porque vamos a ver en un alimento dónde hay agua. Vieron que la diapositiva anterior dijimos de la distribución del agua. El agua se puede encontrar formando parte de la matriz del alimento o puede encontrarse en compartimentos. ¿Bien? Y allí el comportamiento del agua no va a ser el mismo, ¿bien? Salvo que salga a la superficie. Nos vemos el jueves. ¿No? El jueves de 9 a 12, chicos. Buenísimo, Roberto. Allí le compartí en el chat, que espero que lo hayan visto todos, les compartimos cómo van a encontrar el aula virtual de la asignatura en Classroom, el código. Cuando ustedes entren al Classroom van a encontrar también el enlace para comunicarse al grupo de WhatsApp, donde algunos ya están, y también nuestros correos electrónicos, ¿sí? Para estar comunicados y por las dudas que necesiten alguna consulta. Y acá pongo mi número de teléfono para que se unan y, bueno, me agregan. Sería más 549, ¿no? Agrego el mío también, por las dudas, Roberto, mientras lo van copiando o si quieren registrarlo. Así, si lo quieren escribir. Roberto Carrizo, figura. Ahí se van agregando. El de Mariano es ese, 506864. ¿Bien? Y nos vamos agrupando, muchando en el chat. Sí, nos vamos juntando los químicos de los alimentos. Los avisos parroquiales no figuran, ¿sabes? No me vayan a poner, viste, que la Corina, la Marcela, se compró No. Llegan a poner eso, yo lo saco, ¿bien? No hay avisos parroquiales, solamente información de la asignatura. Nosotros nos comunicamos con ustedes, ustedes se comunican con nosotros, ¿bien? Porque si no, lo que hacemos es inhibir que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Solamente publicamos nosotros y ustedes no pueden. Lo cual estaría mal porque no podríamos interactuar. ¿Bien? Entonces, piénsenlo seriamente. ¿No? Cualquier duda nos consulten por eso, nos consultan por esos canales, ya sea el grupo de WhatsApp, que comúnmente a todos por ahí nos resulta un poco más fácil, al Classroom, bueno, o si no a nuestros correos, y ahí también agregamos
por las dudas, nuestros teléfonos personales, así que, bueno, cualquier duda nos avisan y estaremos para responderles. Ok. Muy bien. Nos veremos entonces el jueves. Bien. Les pido, le iba a decir los encomio, no me va a entender ni Magoya. Les pido por favor, chicos, que participen en clase. Es mucho más fácil, se hace todo más entretenido, más fácil, más llevadero, más ameno. ¿Bien? Ustedes tal vez por ahí dicen, ay, voy a decir un bolazo. Es preferible 1000 veces decir un bolazo que no decir nada. ¿Mm? Yo prefiero que ustedes digan un bolazo, lo cual significa de que el concepto lo tienen, equivocado, pero lo tienen. Y es más fácil de arreglar ese concepto equivocado cuando lo digo y el profe me ayuda a revertirlo, a cambiarlo y transformarlo en un concepto ahora bien presentado, bien, a un concepto correcto. Bien. Y sí, Roberto, estoy de acuerdo con vos. Además de que es importante la participación, le va a servir mucho a usted a ir construyendo su propio conocimiento sobre la asignatura y sobre lo que van aprendiendo, ¿sí? Y su forma de comprender lo que no todos comprendemos no todos comprendemos de la misma manera. Así que entendemos que por ahí cuesta la participación, pero bueno, es súper útil y aparte es mucho más dinámico y hasta en un punto, si lo van a ver cuando se acostumbren, un poco más divertido, el hecho de poder establecer cada uno su punto de vista o por lo menos tener su comentario. Eso es, la verdad que es bastante bueno. Así que bueno, Sí, señor. vamos a ir por el lado de que puedan participar sin tener miedo y con libertad. Así que, bueno, yo no hablo más porque... Una consulta. Sí, Y Rocío. Si habrá actividades presenciales en algún momento, ya sea laboratorio, exámenes. No tengo la menor idea, Rocío. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada más que lo que se considera como protocolos de presencialidad modificada o adaptada, me parece que se llama. Claro. Pero todavía presencialidad en grupos y no sé, tendría eso, fíjense que siempre depende de lo que la comisión de emergencia de la provincia de San Luis diga y lo que diga la nacional, porque nosotros dependemos del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? O sea, dependemos del Poder Ejecutivo vía Ministerio, y a su vez estamos en el territorio de la provincia de San Luis, por lo tanto acatamos lo que dice el comité de riesgo, no sé cómo se llama el de acá, de riesgo en la provincia de San Luis. Si los dos coinciden, bien, si los dos coinciden en que podemos volver a la presencialidad, tengan cuidado que vamos a volver. ¿No? Por ahí sería bueno hacer un laboratorio presencial, bien, irlos dividiendo por comisión, y después laboratorios virtuales grabados y que ustedes los vean en mi canal de YouTube, ¿bien? Entonces, ahí en el video van a tener preguntas, temas a estudiar, ¿me entienden? Todo para que si ustedes son interrogados respecto al laboratorio, sepan qué se hizo. Pero por el momento no hay. Por el momento sí, es como decís vos, Roberto, por el momento estamos como en realidad como estamos todos, ¿sí? Viendo qué pasa y con esa especie de incertidumbre que todo depende del estatus del país, del estatus de la provincia, que bueno, ojalá vaya mejorando para nosotros poder ir volviendo.
Yo creo que en mi opinión, como decía vos, Roberto, lo que me parece que vamos a poder llegar a tener, dependiendo de cómo es el estatus sanitario, es esa modalidad adaptada, que en nuestro caso nos va a beneficiar para hacer algún laboratorio con protocolo cuidado, pero bueno, va a depender del estatus de la provincia y del país, así que bueno, estaremos en permanente comunicación y bueno, cualquier duda le estaremos comunicando tanto Roberto como yo, a ver hacia dónde vamos. Bueno, gracias. No hay de qué. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de retirarnos? Dale, buenísimo, Ariel, no hay ningún problema. Dale, Ariel, dale. Ningún problema. Bueno, los demás pueden retirarse tranquilamente de la sala, o sea, de la sala virtual, ¿no? Desconectarse sería lo más correcto. Pueden desconectarse tranquilamente. Los que necesiten alguna consulta pueden permanecer. Chao chicos, nos vemos, que se encuentren muy bien. Yo voy a detener la grabación.